Estamos en contacto con Victoria Aguirre, ella es vocera de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, organización feminista que desde hace años realiza un riguroso seguimiento de los femicidios y otras violencias de género en nuestro país. Hace unos pocos días presentaron un informe que abarca el análisis del primer trimestre de este 2025 y es por eso que queremos charlar con Victoria para que nos cuente un poco qué fue lo que vieron en ese informe y en ese seguimiento que hacen cada trimestre. Hola Victoria, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotras, aunque sea un ratito. Hola, ¿cómo estás? Natacha, bien. Todo bien acá, con estos números que, bueno, siguen siendo terribles y que vemos muy pocos cambios y sobre todo muy poca empatía de este gobierno por querer cambiar la realidad que atravesamos las mujeres y las disidencias en este país, ¿no? Sí, es algo que se ve en todos los informes que realizan y también me gustaría que nos cuentes, quizás a personas que no hayan podido acceder al informe, ¿cuáles pensás que quizás son los principales datos de este último informe presentado? Y esto de que hablabas recién, ¿no? ¿Qué nos dicen de la situación actual en nuestro país? Mira, los datos más relevantes, obviamente sigue siendo un femicidio cada 31 horas, hoy hablamos de 93 femicidios, y de 344 intentos de femicidios, que acá hablamos de un intento de femicidio cada 24 horas. Este es el dato más preocupante y es el que justamente pone sobre la mesa la violencia cotidiana, ¿no? Siempre hablamos de que el femicidio es obviamente la punta del iceberg, que es lo que se ve más notoriamente porque es el final de todo, ¿no? Mató a la mujer y después de eso no queda nada. El problema de los intentos de femicidio es que lo que nos visibilizan, o mejor dicho, lo que nos muestran es esto, la violencia cotidiana que existe todos los días y que no llega al final de la muerte, muchas veces porque alguien se interpone ante esa agresión, muchas veces porque el femicida, o en este caso el quien intenta, digamos, acabar con la vida de esa persona, creyó que la había terminado matando, y muchos se suicidan, muchos se escapan, pero digamos, estas personas también están luchando por su vida, recuperándose. Lamentablemente muchos de estos números, o sea, estos 344, algunas de ellas van a terminar muertas y víctimas de femicidio en este contexto de la misma recuperación, ¿no? Porque también acá falta la presencia del Estado. Sí. En este acompañar, en este decir cómo trabajar estas situaciones donde hoy tenemos un hecho puntual de violencia, de agresión física extrema, que no termina con la vida de esa persona y sin embargo el Estado no está presente. Sí, es verdaderamente alarmante, ¿no? Esto que decís en cuanto a los intentos, triplican los casos consumados, pero que muchas veces no tienen que ver con la implementación de políticas públicas, sino es una cuestión de podemos decir entre todas las comillas del mundo, suerte, ¿no? Entonces, en ese sentido es básicamente de urgencia frenar esos intentos y la pregunta es ¿qué tipo de políticas públicas deberían ejercerse como para que estos intentos no se consumen? Bueno, en principio lo primero que nos salta, digamos, como alerta, que por eso lo tenemos marcado el tema de los intentos de femicidios, es que, por ejemplo, vos tenés hoy un 12% únicamente de víctimas de femicidio que habían denunciado a su agresor. Y si vos te fijás los informes o sea, este año vamos a cumplir 10 años del observatorio, pero nosotras empezamos a reportar intentos de femicidios desde la pandemia. Si vos te fijas estos últimos 5 años, los intentos de femicidio fueron creciendo y exponencialmente, en este caso, desde que empezó esta gestión, las denuncias fueron bajando. Entonces, si hoy tenemos únicamente un 12% de denuncias, cuando en su momento llegamos a tener hasta el 20% de denuncias, y los intentos de femicidios suben, no bajan, entonces ahí hay un dato que no está. Ese dato que no está es la falta de acceso a la justicia.
Sí, es la política pública que no llegó, las mujeres no tienen dónde ir a denunciar. es súper concreto esto que estás diciendo, ¿no? O sea, es lineal, sí. Es lineal, es como cuando salieron a decir bajaron los femicidios o bajó la violencia. ¿Dónde están tus datos? ¿Dónde lo veo reflejado? Porque lo que yo veo reflejado acá es que tengo un incremento en los intentos de femicidio y una disminución abrupta en las denuncias. Entonces yo lo que tengo que conjeturar, y eso sí es conjetura, es que estas 344 mujeres no pudieron hacer la denuncia. Es algo, ¿no? Sí, es algo que bien relacionadas con el contexto tremendo que estamos viviendo y obviamente también con el gobierno nacional y su política de desmantelamiento y recorte de muchas de las políticas que quizás venían funcionando en materia de género. Y que quizás está bueno esto que decís con respecto a poder detectar cuáles son las áreas afectadas y qué consecuencias concretas tienen en respecto a esto. Bueno, bajaron las denuncias. ¿Por qué bajaron las denuncias? Y de hecho, sí. lo que sé de las mujeres que me contactan o que nos llaman y nos dicen en la situación en la que se encuentran, es que estamos volviendo a la retórica de no, tenés que venir a hacer la denuncia mañana a las 2:30 de la tarde, o sea, no le toman la denuncia, le ponen excusas, que no está la persona que toma la denuncia, que en realidad no tiene nada, entonces, viste, no te veo nada, entonces, ¿qué te voy a tomar la denuncia de qué? O sea, volvimos a este discurso de descreer que la persona que está yendo a denunciar violencia por motivos de género no corre riesgo de vida, y perdón, la estadística nos dice otra cosa. Los datos nos dicen otra cosa. Leyendo el informe también en relación a esto que decís de cómo se registra y cómo se visibiliza también las diferencias de las formas en realidad de accionar esta violencia, algo que me llamó la atención es que ustedes en el informe alertan sobre la aparición cada vez más visible de femicidios vinculados al narcotráfico y también al crimen organizado. Exactamente. ¿Nos contás un poco qué es lo que vieron en la recolección de datos? Bueno, mira, nosotros empezamos a encontrarnos con distintas situaciones que tenían que ver con muertes de mujeres en contextos primero fue en contextos de guerras de narcos, ¿no? Y acá es donde, desde la perspectiva de género, vos lo que nosotras decíamos es, bueno, tenés a las mujeres y a los niños como rehenes de esta disputa, ¿no? Porque lo que nos encontrábamos eran casos donde uno de la banda de un lado mataba a la novia, a la mujer o a la pareja del otro sin ton ni son, digamos, no es que estaban en algún tipo de operativo, ¿no? Como que era direccionada la violencia, la agresión. Entonces empezamos a identificar estos casos. El primer nicho que nos da como muchas de estas situaciones es Rosario, que de hecho hoy de un 50% de los casos que tiene Rosario tienen que ver con narcotráfico, en estos contextos de narcodelincuencia. Y después lo que nosotros le hablamos, digamos, desde la perspectiva de género, tiene que ver con esto. Hoy tenemos el crimen organizado realmente instalado en algunos lugares del país, donde las mujeres en los contextos en los que están sin trabajo, precarizadas, hogares monomarentales, y una serie de situaciones que incluso incluyen salud mental, consumos problemáticos, terminan siendo rehenes de esa situación y están dentro de ese contexto de narcodelincuencia. Entonces, hay una responsabilidad del Estado, primero porque vos tenés narcodelincuencia instalada en algunos casos, y se ve, o sea, nosotros empezamos a tener algunos que otros casos aislados en Ciudad de Buenos Aires,
Recordarás, el año pasado mataron a un nene en una de las villas en un contexto de un tiroteo. Ya estamos teniendo algunas de estas alertas y estos emergentes. Y ahí hay una falta de política de Estado que tiene que ver con la seguridad nacional y con la eliminación del narcotráfico. Sí. En este contexto donde todo está permitido porque el libre mercado se va a regular, digamos, esto es lo que nos venden, este es el discurso que venden, ¿no? Y la realidad es que están abriendo el mercado pero sin ningún tipo de control. Antes de ayer salió a decir el ministro de Economía, no se preocupen muchachos, metan los dólares que nadie les va a preguntar dónde los sacaron. Entonces, en este contexto donde todo está muy habilitado, lamentablemente las mujeres y las disidencias terminamos pagando el peor de los precios, que es nuestra vida, muchas veces. Quien habla es Victoria Aguirre, vocera de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, contándonos los resultados, las conclusiones, el análisis del informe del primer bimestre de este 2025. Vicky, quiero consultarte una de las últimas preguntas que en realidad tiene que ver con... hablabas recién del estado, de la seguridad y de la falta de políticas públicas, en realidad del desmantelamiento, ¿no? De esas políticas públicas que quizás antes funcionaban y que ahora a través del recorte y la eliminación dejaron de estar, y que eso claramente tiene que ver con el acceso a la justicia, a la denuncia y demás. En relación al informe, algo que me parece interesante que ustedes suelen hacer es hablar sobre la cantidad de femicidas que pertenece a las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasó en este primer trimestre? Y, bueno, ¿qué cosas vieron, si hay cambios quizás estructurales en relación a los femicidas de las fuerzas de seguridad? Mira, lo que vimos es que también esto, ¿no? Hay una bajada en cuanto a nosotros hemos llegado a tener números muy altos con respecto a las fuerzas de seguridad. En un momento hemos llegado a tener un 13% de los feminicidas pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Esto fue, en un momento lo fue bajando porque también veíamos ahí la implementación de la ley Micaela, digamos. Uh-huh. Y eso nos permitía también ver una bajada en este sentido. Hoy la realidad es que en un momento llegamos a tener un 9% y hoy volvió a incrementarse a un 11%. A un 11% de los femicidas pertenece, de estos datos que tenemos de estos 93 casos, el 11% pertenece a fuerzas de la seguridad, o pertenecía a fuerzas de la seguridad. El 7% de estos femicidas tenían antecedentes penales por violencia de género. Y acá es donde también nosotros tenemos esta inquietud, ¿no? De cómo, de la falta de perspectiva al momento del abordaje de la toma de las denuncias, ¿no? Entendiendo que, por supuesto, la ley dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y que hay que hacer un proceso de investigación. Pero mínimamente debería estar pensado un esquema donde se puedan cruzar los datos. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires, si la violencia ocurre en una comuna y después ocurre en otra comuna, no se cruzan. ¿Entendés? Sí. Y ni te digo si yo tengo una persona que me violenta en la Ciudad de Buenos Aires y después esa misma persona violenta a alguien en San Martín, en provincia de Buenos Aires, acá a 10 cruzando 10 cuadras. Tampoco se cruza esa información. Entonces realmente hay una falta de criterio en cuanto a, por lo menos,
empezar a establecer datos concretos de qué personas hablamos, porque si no, ninguno tiene antecedentes. Uh-huh. Escuchándote, creo que más allá de recolectar información y hacer este tipo de informes, ustedes van intentando pensar qué tipo de políticas públicas podrían en cierto punto suplir la ausencia del Estado, esto que estás diciendo en cuanto a la sistematización de la información, la vinculación de una comuna a la otra. ¿Qué otras cosas, esta sí para ir cerrando la entrevista, qué otras cosas pudieron pensar desde el colectivo acerca de, bueno, qué cosas hacen falta, qué tipo de políticas públicas concretas para salir de esta situación tremenda que estamos afrontando en el primer trimestre del 2025? Una de las primeras y principales es que cuando las mujeres logran o las disidencias logran ir a denunciar y les dan el famoso papelito de la perimetral, en ese momento debería ir alguien a sacar al violento del domicilio. ¿Entendés? En el 90% de los casos se terminan siendo las mujeres terminamos yendo a refugio, las mujeres terminamos mudando a nuestro domicilio, las mujeres terminamos trasladándonos de provincia con nuestros hijos, huyendo de esa violencia. Y los violentos se quedan en la casa, en el barrio, con su trabajo, con su contexto, y listo, digamos, ¿no? Entonces tiene que cambiar la idea de la perspectiva de género, justamente que cambie la dirección acusatoria. La dirección acusatoria. Si vos tenés una persona que me está violentando, yo te denuncio cuál es, la tenemos identificada, es a él al que le tenés que decir, tenés una perimetral y tenés que alejarte de acá lo más posible. Pero no pasa eso. No hay un acompañamiento del Estado al momento de incluso efectuar la denuncia. Entonces ahí hay un montón de cosas que no están pensadas y que hoy la situación, después de tantos años de hacer análisis, te das cuenta que por más empoderadas que las mujeres estemos, por más información que tengamos, por más red que armemos, porque acá hay que decirlo, nosotras sobrevivimos porque tenemos red, sobrevivimos porque somos nosotras las que salimos al propio rescate. Y esto es lo preocupante. Porque para esto necesitamos el Estado. El Estado tiene que estar presente y tiene que tener dispositivos para esto. Estamos hablando de un Estado que lo primero que hizo fue recortar los presupuestos de política pública en materia de género y diversidad y todo lo que tenga que ver con asistencia a las víctimas. Asistencia a las víctimas, o sea, eliminaron el fideicomiso que existía para acompañar, patrocinar a las víctimas de delitos de trata, por ejemplo. Y ese presupuesto no lo ponía el Estado. Ese presupuesto era parte de lo que se decomisaba de las bandas tratantes, ¿no? Entonces ni siquiera ese resarcimiento dejaron en pie. Y acá lo preocupante, Natacha, es que el discurso que viene desde arriba hacia abajo es: no nos importa la violencia por motivos de género, no nos importa lo que está pasando con las mujeres, no nos importa que haya 61 pibes que se hayan quedado sin la madre, no nos importa. Eso es lo que el Estado te dice. Entonces, si vos sos una persona que está sufriendo violencia, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu primera reacción? La primera reacción a la vista es: ¿y qué puedo hacer si al Estado no le importa? ¿Entendés? Entonces, hay un aleccionamiento a quedarnos calladas, a seguir soportando la violencia, a seguir sosteniendo esta situación, porque eso es lo que el Estado está decidiendo por nosotras. Victoria, te agradecemos
muchísimo tu tiempo y obviamente el trabajo fundamental que realizan desde Mumalá. Es claro que esto es para seguir charlando y obviamente seguimos atentas a los diferentes informes y claramente hacemos un seguimiento de las políticas que hacen falta y que todavía no se están implementando. Así que recomendamos a todo el mundo que le interese el tema y a aquellos que no también ingresen a la página de Mumalá y van a tener los informes trimestrales y un montón de otros contenidos que producen. Vicky, muchas gracias y claramente seguimos en contacto. Gracias a ustedes por siempre darnos este espacio y estamos a disposición para las veces que sea necesario y bueno, seguiremos en esta lucha, ¿no? Visibilizando y mostrando todo lo que todavía falta. Muchísimas gracias, Victoria. Ella es Victoria Aguirre, es vocera de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Es una organización que desde hace años realiza un seguimiento de los femicidios y otras violencias, así que si tienen ganas de enterarse qué está pasando con respecto a los femicidios y las violencias en nuestro país, pueden ingresar a esta página para leer todos los informes. Nosotras ahora nos vamos a escuchar a Mon Laferte haciendo Te juro que volveré y después ya está Gonzalo Sanservino en nuestros estudios para charlar esta noticia que nos compartieron hoy a la mañana que tiene que ver con nuevos miembros en el directorio, se dice, no sé, ahora le vamos a preguntar, del CONICET. Nos vemos en un ratito.